Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro devocional Bendiciones para todos ustedes. Toda acción humana puede tener tres partes, en realidad tiene tres partes: sus antecedentes, el evento en sí y las consecuencias. El evento puede ser lo que usted quiera. Invéntese uno si quiere, pero siempre va a haber antecedentes, el hecho en sí y las consecuencias. Fíjense que a veces, demasiadas veces, para mi gusto y para el gusto de mucha gente, obramos sin pensar ni en los antecedentes ni en las consecuencias. Entonces, por eso es que nos atropellan noticias o cosas en este tiempo tan difícil de cuarentena, pandemia, etcétera, etcétera, porque hubo gente que actuó sin pensar en los antecedentes y gente que pensó sin actuar y sin pensar en las consecuencias. Piensen en aquellos que rompieron la cuarentena y por causa de ello se dispararon los números de contagios, por ejemplo. Esa gente que hizo y a pesar de los antecedentes no tuvo en cuenta ni los antecedentes ni las consecuencias. Y así fue que se fue demorando esta fase 3, que se fue postergando, estirando sería la palabra correcta, hasta el 19 de este mes, según parece. Entonces, fíjense cómo las acciones que no tienen en cuenta los antecedentes y las consecuencias normalmente tienen ambas cosas muy sufridas, con mucho error para las personas y sobre todo para las personas que nos rodean. Cuando uno empieza a pensar realmente con coherencia, empieza a pensar con inteligencia las cosas, absolutamente siempre va a tener en cuenta los antecedentes. Y siempre va a actuar pensando en las consecuencias de sus hechos. Pero el solo hecho de ponerse a pensar cuáles son los antecedentes para recién hacer algo, también incluye las capacidades que pueden llegar a tener esas consecuencias. Entonces una persona trabaja segura, hace las cosas tranquilas, porque ha analizado todo lo que tiene para analizar. En la Biblia también hay casos así. El salmista escribe en el Salmo 27, en el versículo 13, algo interesante. Dice: «Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes». Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Fíjense que este es uno de los pasajes estos en la Escritura que se juntan los antecedentes con las consecuencias. El hombre que escribe está diciendo: yo sé por todo lo que he visto antes, antecedentes, que Dios hace algo siempre en favor de los vivientes. Dios lo hace. De alguna manera Él coordina las cosas para que se abra una puerta donde no la había, para que aparezca una posibilidad donde no había ninguna, etcétera, etcétera. Siempre Dios ha hecho eso, serían sus antecedentes. Pero el hecho de que yo confíe, que sería el hecho en sí, siempre tiene como consecuencia de que yo fui bendecido por ese hecho que Dios hace de acuerdo a sus antecedentes. Entonces el salmista está juntando en este caso, en un versículo maravilloso, los antecedentes y las consecuencias de creer en Dios. Cuando yo creo en Dios, porque Dios siempre me ayudó, porque Dios siempre estuvo conmigo, siempre abrió puertas, siempre me dio posibilidades, siempre me hizo entrar en contacto con gente, siempre hubo alguna salida cuando parecía que no había ninguna. Entonces, ¿eso qué produce? Las consecuencias son de que yo no bajo los brazos, no me desmayo, no tiro la toalla, no me rindo, sigo peleando mi bendición. ¿Por qué razón? Porque tengo los antecedentes de que Dios no falla y tampoco va a dejar de ayudarme. Y las consecuencias son siempre que creí, no importa qué fue lo que Dios hizo o lo que yo tenía que hacer, las consecuencias siempre fueron de bendición. Así que este es uno de los versículos donde antecedente, hecho y consecuencia está todo mezclado así, y el hombre está escribiendo, está analizando la cosa. Por ahí la situación no era buena, no eran las mejores formas, o las circunstancias no eran de las mejores, y él se siente y piensa: yo hubiese abandonado, hubiese tirado la toalla, hubiese dejado de pelear si no supiera que Dios va a seguir obrando en bondad sobre la tierra de los vivientes. Ojalá sea tu experiencia, que los antecedentes de Dios, de la cantidad de veces que Él te ha bendecido y abierto puertas, sea lo que motive las acciones de fe en este momento. Y las consecuencias seguramente serán de una bendición muy rica y muy amplia.
Oremos juntos. Señor, hacenos ver todas las veces que nos ayudaste, que no perdamos de vista la historia que tienes con nosotros, las veces que nos mostraste puertas para abrir, oportunidades nuevas, que podamos darnos cuenta que hecho por hecho siempre nos estuviste ayudando y que las consecuencias de creer fue siempre una bendición enorme. Ayúdanos a pensar realmente que todas estas cosas para no perder ninguno de los detalles de tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Piensa en los antecedentes de su vida con Dios. Piensa en las consecuencias de todo eso que Dios hizo con usted y va a vivir un día en bendición. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima.